eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. ¿Fue Pedro jerarca de la iglesia del primer siglo? Con ustedes, el hermano Fabio. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:12. 200 años antes de Cristo, los esenios tuvieron que huir hacia las orillas del Mar Muerto en Qumrán. Los asmoneos eran los que estaban encargados, por mano fuerte, del sacerdocio del templo. Entonces tenían un negocio como el negocio de un mercado persa en el templo de Jerusalén. Jesús llegó al templo a purificarlo. Vio que estaban haciendo un mercado grande en el templo de Dios y echó muy enojado a los mercaderes, diciendo: el celo de tu casa me consume. Remigio Papiol, un escritor católico, dice en su libro, en la página 151, y como las penas temporales que debemos sufrir después de perdonada la pena eterna, son otros tantos obstáculos para entrar en el cielo, a donde no se llega sin haber antes satisfecho completamente a la justicia divina. Claro está que la Iglesia recibió la potestad de perdonar tales penas, y esto lo hace por medio de las indulgencias. El señor Papiol dijo que el Señor le dio a la Iglesia el poder de las indulgencias. Pero cabe la pregunta: ¿en qué momento dio el Señor esa potestad a Pedro, a los apóstoles o a la Iglesia en general? Si la Iglesia Madre, la Iglesia de Jerusalén, no conoció esta orden de indulgencias, no fue sino hasta el siglo XVI, 15 siglos después, que la Iglesia de Roma empezó a usar el poder de las indulgencias. La predicación del Evangelio comenzó en primera fase en Jerusalén. Dice la Biblia, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La prédica del Evangelio del Reino de Dios empezó en primer lugar en Jerusalén, no empezó en Roma. Entonces, si de primero se tenían que dar cuenta de que el Señor concedió la potestad de conceder indulgencias, hubiera sido la iglesia en Jerusalén, luego toda Judea y luego todo el mundo, o sea, Roma. Pero primero lo conoció Roma, y esto hasta 15 siglos después. ¿Qué son las indulgencias? Tal vez, los amigos católicos sepan muy bien quiénes son las indulgencias, porque por medio del gran historial y la gran prehistoria que tiene la iglesia romana, en este sentido, no es de ignorar que la iglesia romana cobraba indulgencias. Las indulgencias, según la iglesia romana, es una redención penitencial, que bien se puede sustituir por alguna obra para que la persona no pague una penitencia, que a veces la penitencia era muy dolorosa, muy costosa, y a veces era de toda una larga vida de sufrimiento. Entonces los papas, muy inteligentemente, usaban una forma de que las personas pagaran su penitencia, que hicieran una redención penitencial. Y un ejemplo de esto lo vemos en el libro Concilio Teológico Dogmático, tomo 7, página 227, y leo así para ustedes: estas absoluciones
por buenas obras, construcción de iglesias, participación en guerras contra los enemigos de la iglesia, se concedían a los fieles en escritos públicos en virtud de su íntima conexión con el sacramento de la penitencia. El sentido de esta absolución penitencial era que no solo las obras penitenciales de la tierra, sino que también los castigos dispuestos por Dios para la vida posterior a la muerte se remitían por medio de la oración y el poder de las llaves de la iglesia. Las más antiguas indulgencias formales proceden de los comienzos del siglo XVI y fueron concedidas por los obispos del sur de Francia. La primera indulgencia papal es la de Urbano II, 1088-1099, que anunció asimismo muchas indulgencias por lismonas. En esta época se pensó también a determinar la medida de las indulgencias mediante fijación temporales. La mayor parte de las veces se concedían indulgencias de algunos meses o de unos hasta 3 años de penitencia pública. Las indulgencias de las cruzadas de 1095 es la primera llamada indulgencia plenaria. Es muy importante notar que al principio se establece una cohesión entre la oración de súplica y el poder de las llaves. Solo más tarde, con el desarrollo de la concepción jurídica de la Iglesia, se desarrolló también el aspecto jurídico de las indulgencias, lo que provocó muchos abusos. Bueno, ya usted lo está escuchando del mismo libro, que por medio de estas indulgencias se cometieron muchos abusos. En este mismo libro, en la página 232, recuerde que estamos leyendo el libro Documentos Concilio Teológico Dogmático, tomo 7. Ahora vamos para la página 232. Precisamente por ello se llaman penas del pecado, y por eso pueden también actuar más allá del tiempo de la vida eterna, como dice el decreto sobre las indulgencias. Deben expiarse en este mundo mediante sufrimientos, angustias y penas de la vida, en especial por la muerte, asanados o borrados por la misericordia de la gracia de Dios mediante sufrimientos de purificación después de la vida eterna, el purgatorio. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí está bien claro que la Iglesia Católica ofrecía perdón de pecados mediante indulgencias. Esto no lo aprendieron, como digo, los apóstoles. No se lo dijo Jesús al primer papa, a Pedro, según los católicos. No se lo dijo Jesús a nadie. Esto solamente lo tenía engavetado la Iglesia de Roma, que hasta el siglo XVI lo sacó de la manga. ¿Cómo perdona el Señor Jesús los pecados? Eso ya lo vimos nosotros. ¿Cómo perdona el Señor Jesús los pecados? ¿Cómo perdona la Iglesia Católica los pecados? Ya eso lo sabe usted muy bien. Dice Efesios 2, 8, 9. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe, no por obras nuestras, sino es don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es obras. De otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Si por obras ya no es gracia, dice, y de otra manera la obra ya no es obra. Disculpe ahí por enfatizar en el mismo versículo 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La historia de las indulgencias está ligada a la corrupción de la Iglesia Católica Romana y al de los papas, pero hablo a la corrupción de la Iglesia Católica Romana, no de los propios fieles, porque ellos son culpables en alguna forma por la ignorancia, por la falta de examinar las escrituras para ver si las cosas son así. Pero aquí, tan culpable es el que no lee como el que conoce la materia, porque desgraciadamente chupa de la pena de la ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Roma papal
inventó el poder de las llaves de la iglesia, de antemano ellos sabían lo que se traían entre telones. Lo que pasa es que los fieles no desconocían completamente el tema, ya que para entonces existía pena de muerte para leer la Biblia. Nadie era autorizado, sino solamente los sacerdotes católicos, de leerle la Biblia a los fieles. Por ello, tanta ignorancia de los fieles, de los feligreses católicos romanos. Bueno, pero ya ahora hay libertad de culto. Ya ahora hay libertad de leer las escrituras, gracias a Dios y gracias a un hombre que Dios levantó, que no es muy querido por los hermanos católicos, mucho menos por el clero, que en el año 1516 Martín Lutero puso la Biblia, 1516 y 1518, puso la Biblia a mano de todos. Bueno, en una traducción obviamente la tradujo al inglés, y después de eso la Biblia ha sido traducida, gracias a Dios, a todas las lenguas vernáculas. Pero tenemos el problema, igual sigue el problema, y desgraciadamente no se ha visto bien el texto de Hebreos 13:17, que dice: sujetados a vuestros líderes. Entonces, lo que los feligreses hacen hoy en día, generalmente, ya no es en la Iglesia Católica, estoy hablando de todas las agrupaciones cristianas, es sujetarse a libres déspotas, personas que tienen una sumisión de vandalismo, una sumisión de ejército sobre estos pobres feligreses que van a las iglesias de hoy en día, que los manejan desgraciadamente como maniquí. Con ese tema, cualquiera puede decir que no vale la pena traer al presente cosas del pasado, hablando de las indulgencias, de los errores garrafales que cometió Roma papal con las indulgencias en la Edad Media. Sin embargo, este ha sido un problema que hasta el siglo XXI nos ha tocado las puertas. El 11 de septiembre del 2001 vimos al jefe de Al-Qaeda, al jefe Bin Laden, destruyendo las Torres Gemelas en la Gran Manzana en Estados Unidos. Ellos habían aprendido de esto en las cruzadas, los moros, los islámicos, habían aprendido esto de las grandes cruzadas que hacía Roma contra ellos mismos, cuando mandaban gente, como ya ustedes han visto en los libros, al ejército a matar moros, a matar islamitas, a matar mahometanos. Entonces, ¿qué pasa? Que por medio de una herencia del pasado, los mismos islamitas traen eso a la memoria de tantos muertos que sufrieron, y ellos creían que matando gente iban derechito al cielo sin pasar por ningún purgatorio, a expiar los pecados. Nosotros hoy debemos de levantar la voz y hacer lo mismo que hizo Jesús en Mateo 21:12. Ustedes están haciendo de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Yo me pongo a observar hoy día en las iglesias de cualquier denominación, no importa sea católica, sea evangélica, sea testigo de Jehová. En las iglesias, desgraciadamente, ya hoy en día no se vive el evangelio original. Y no es que la tenga personalmente contra las iglesias, no, para nada. Yo a todos les digo hermanos, porque todos somos hermanos. Ya Dios en el día último tocará separar a las ovejas de los cabritos. Eso es un trabajo que le toca al Señor. Por lo tanto, para mí todos son hermanos y hermanas. Lo que sí pasa es que uno sí tiene que hablar de frente en cuanto a lo que es doctrina. ¿Por qué? Porque se están perdiendo las almas. Recuerda que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y tenemos la obligación, lo que analizamos la Biblia, de enseñar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces uno no se puede callar. Como dijo el profeta, oirás estas palabras, quieras o no quieras escuchar. De así forma, debemos levantar la voz de Cristo, y el celo de Cristo tiene que estar en nuestros corazones. El celo
El celo de tu casa me consume. Soy celoso ante las cosas de Dios, en otras palabras. Y no permitir este tipo de mercadería en las iglesias. Bueno, en las iglesias dice uno, ¿verdad? Son templos. Dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino habita en nuestros corazones. Pero sin embargo, si usted ve muy pertinente, importantísimo, asistir a una agrupación, a cantar y aplaudir, pues puede hacerlo, está en libertad, hay libertad religiosa, gracias a Dios, en todo el mundo prácticamente. Solamente en los países comunistas no existe. Pero nosotros vivimos en países democráticos, entonces eso es una gran ventaja para el cristianismo de hoy en día. Sin embargo, el cristianismo de hoy en día no ha aprovechado esa libertad y no se ha levantado la voz contra todo esto, estas ideas religiosas. Mire, es importante, yo quiero decirles con todo el respeto y no quiero justificarme, yo en realidad no asisto a ninguna agrupación religiosa. Soy un pensador independiente. Hablo levantando la voz y diciendo que se está haciendo mal, porque se está haciendo mal, no se está haciendo bien. Y cada vez que converso tales temas con las gentes que van a las iglesias, terminan diciendo que hay razón en lo que se dice. Pero no es solamente que hay que dar la razón, que es cierto lo que se dice, sino que hay que tomar las armas, pero no las armas de las cruzadas. Nuestras armas, dice la Biblia, que son espirituales, nuestras milicias son espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Entonces debemos de tomar las armas. ¿Pero cuáles son las armas? Dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces la Biblia es el arma que nosotros debemos de tomar para hacerle frente a todo este montón de sectarismo, a todo este montón de herejías que existen en el mundo. Y estamos como al principio de la iglesia, en los tiempos de Marción, en los tiempos que se levantaron aquellos hombres contra Dios. Estamos igual en los mismos tiempos cuando se Agustino Mártir, que fueron personas que levantaron la bandera, levantaron la voz, y muchos reformadores de verdad. Entonces quiero concientizar en ustedes, ya es un asunto propio de ustedes. Yo solamente, dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas que al tiempo lo recogerás. Solamente echo el pan sobre las aguas. Ya quien tiene la responsabilidad delante de Dios, si hace caso omiso a un mensaje o se le da importancia, ya es un asunto de usted. Ya no me meto yo en eso, solamente cumplo con dar la luz, con ser la sal de la tierra. Estaremos pronto en una próxima edición. Por ahora, muchas gracias. Fabio Arguedas les saluda. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.